sorpresatxua hartuta Tomasi emango dio txanda, suposatzen dut motibatuta emango duela, oparitxua jaso ostean, beraz, Tomas, zure esku. Bueno, eskerrik asko por el opari handia, porque realmente he dicho muchas veces que si no, bueno, y no quiero hacer la pelota, pero realmente después de Iruña yo viviría en Guecho. Sí. Me gusta. Bueno, de hecho no vivo en ninguna de las dos porque vivo en Roncal. Bueno, eskerrik asko Itsasori por la presentación, tan gentil. Y bueno, ya he venido varias veces, no sé si os voy a decir algo nuevo, ¿verdad? Pero bueno, yo intentaré desentrañar lo mejor posible las cosas que le pasan a nuestra gente y a nuestro país, ¿no? Bueno, la charla de hoy es la desconquista e independencia, dos palabras de la máxima actualidad. No sé si he dicho Gabón de Norieta, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, el problema principal que ocurre a nuestro querido país es no es el de ser vascos, no es el de ser vascos, con lo que supone de nuestra diferencia cultural, étnica, lingüística, sino sobre todo el problema principal es que carecemos o tenemos muy limitados los derechos civiles, políticos, nacionales, económicos, culturales. ¿Por qué tenemos esos derechos tan limitados? Pues sencillamente porque somos una nación conquistada y continuamente dominada, ocupada y sometida. Somos una sociedad subordinada. Esto tiene mucha trascendencia y sobre todo porque los que llevan la responsabilidad en los partidos, en las organizaciones políticas de este país, principalmente pues se pueden citar porque prácticamente ahora son dos, por un lado el Partido Nacionalista Vasco y por otro la Izquierda Abertzale, bueno, más o menos todo lo que ahora está reunido en Bildu, sobre todo se basan en considerar el aspecto identitario, en mayor o menor medida, cultural, lingüístico. Es un nacionalismo lingüístico-cultural, básicamente, aunque bueno, luego tienen una praxis política, pero realmente falta esa profundísima realidad de una sociedad privada de sus derechos y que carece de la libertad, algo importante y que nos pasa a nosotros, pero también les pasa a otras sociedades, o sea, a otras sociedades que están bien de moda, o sea, Cataluña o Escocia o Flandes. Ellos cada vez con más nitidez están explicando que les faltan derechos, que quieren la plenitud de sus derechos y que además esos derechos vienen precisamente porque fueron en un tiempo independientes, libres y fueron privados de esos derechos, de esa independencia, pues por una conquista y por un mantenimiento de la misma o por una conquista continuada, que es también nuestro caso. Bueno, el momento que tengo la vista yo perdida. Bueno, el tema de la conquista muchas veces se dice, bueno, parece que es algo muy antiguo, ¿no? El hito de la conquista, pues hace 800, 500 años, algo que ya pasó y que no, pues ya no tendría más trascendencia. Pues es una equivocación.
y además los conquistadores ya se empeñan precisamente en decirnos que bueno, es algo antiguo, ya ha pasado mucho tiempo, pero la conquista tuvo sus precedentes, una preparación meticulosa, una ejecución y luego un mantenimiento hasta hoy. En la preparación tuvieron parte los creadores del pensamiento, ya pues desde la Alta Edad Media, es fundamental la Iglesia, Roma, el Vaticano, bueno, Roma, el Estado de Roma, el Estado de la Iglesia Católica, influye de una manera absoluta en la ideología. Y en lo que nos afecta, tenemos, por un lado, Isidoro de Sevilla, que es de antes, es decir, es del siglo VII, pero Isidoro de Sevilla que crea las bases de lo que será el pensamiento político que hará funcionar la empresa hegemónica de Castilla. Y luego hay otros muy importantes, como son uno que además era de origen navarro, Rodrigo Ximénez de Rada, que profundiza muchísimo pues en la primera mitad del siglo XIII al servicio de Alfonso VIII, pero luego sobre todo de Alfonso X, el llamado el Sabio de Castilla. Crea una ideología hegemonista, sobre todo muy elitista, aristocrática, que bueno, se basa también en algo providencial, en la ideología goticista de aquellos visigodos que ensalzó Isidoro de Sevilla. Y los demás, no solamente los demás pueblos o naciones que había en la península y alrededor, porque ellos pensaban llegar hasta el Ródano, sino también las clases sociales. O sea, para ellos no tienen ningún derecho el pueblo en general, o sea, el pueblo no existe. O sea, existen ellos, crean una nación para la aristocracia. Y eso ha perdurado en la cultura española hasta hoy. O sea, termina la guerra civil del 36-39 y claro, ¿qué pasa? Franco lo primero que devuelve es a los grandes de España todos los territorios, a todos sus beneficios, todos sus privilegios. O sea, es un estado en el que la ideología dominante es precisamente es la elitista y aristocrática. Esto choca violentísimamente con otras naciones como la nuestra, que tenía una organización, una orientación mucho más horizontal. O sea, las bases del Estado navarro son muy populares. O sea, esto está recogido ya en el fuero antiguo y sobre todo en el fuero reducido en el que se redacta en el año 1528, precisamente para de alguna manera conseguir una resistencia frente al rey en aquel momento el emperador Carlos I y V de Alemania, precisamente para reafirmar esos derechos, ¿no? El pueblo está por delante, las leyes y la constitución del reino están por delante del soberano y el pueblo es el que elige al rey. Claro, semejante herejía, pues es lógico que en Madrid no la quisieran ni ver, ¿no? Pero bueno, eso es importante saber, o sea que hay dos concepciones, dos filosofías políticas y constitucionales radicalmente opuestas. Y bueno, esto choca con el tiempo, ¿no? Esto es en cuanto a la preparación, o sea, se ve cómo calumnian a los navarros en el siglo XII, el Codex Calistinus, pues un montón de injurias sobre los navarros, un descrédito, decir que no son verdaderos. Claro, hay que tener en cuenta que entonces todos los vascos éramos navarros. Políticamente navarros éramos independientes porque éramos navarros. Y cuando se conquista este país, se conquista Navarra. O sea, la preparación ideológica de la conquista es contra Navarra. Todos los textos se hablan de Navarra y de navarros o de navarras para decir pues, que no son legítimos, que no son verdaderos y que se les puede conquistar. Y bueno, tanto es así que luego pues vienen anatemas en el concilio de Letrán de 1175, en el año 1188-1189 también hay una excomunión, bueno, quizás un poco más tarde, de Sancho VII,
bueno, y luego viene la conquista. Y luego, cuando en 1512 se produce la conquista de la Alta Navarra, pues también, o sea, curiosamente la Iglesia interviene preparando el camino, pues acusando falsamente a los reyes de Navarra de herejes, cuando en realidad pues no lo eran, ¿no? Ellos mismos hicieron protesta, pero eso sirvió también pues para dictar unas absolutas injustas bulas de descomunión y que justificaban o pretendían justificar la conquista. Entonces se ve cómo la Iglesia participa tanto en la preparación como en la ejecución, y luego veremos en el mantenimiento de la conquista. En el año 1523 ya el emperador o rey de Castilla, Carlos I, consigue del Papa, que en aquel momento además era su amigo Maximiliano, ¿cómo se llamaba? El que estuvo de obispo en Vitoria, el Papa, Adriano d'Utrecht, firma con Carlos I la concesión del obispado de Pamplona, que era la máxima jerarquía de la Iglesia navarra, para que desde ese momento fuese del patrocinio, del patronazgo de los reyes de España. Entonces todas las jerarquías desde ese momento son nombradas a dedo desde Madrid durante 500 años. Claro, ¿qué intención? Pues es la de nombrar obispos de la máxima complicidad o la máxima seguridad para la monarquía española, para el Estado español. Y esto sigue, o sea, en 500 años no hay obispos navarros. O sea, siempre son castellanos y muy activos. Entonces estos consiguen pues la destrucción realmente de la Iglesia Nacional Navarra, que hasta entonces había tenido pues una cierta personalidad y se nombraban desde dentro también las jerarquías, y bueno, tuvo importancia también en la educación. Los colegios, las universidades son desde entonces pues, o de los dominicos o de los jesuitas, y se cierran los colegios privados, que había un colegio que formaba ya para ir a las universidades europeas, bueno, pues gente con unos profesores más independientes, no precisamente religiosos, y luego también las universidades. O sea, no quieren una universidad pública, aunque las Cortes de Navarra lo pedían y que exigían, no se puede, ¿no? Entonces, bueno, hasta hace poco que pusieron hasta la Universidad del Opus y una universidad pública que ha entrado ahora. O sea, esto lo digo en la Alta Navarra, pero también en el conjunto del país. O sea, es muy importante saber cómo la preparación, la ejecución y el mantenimiento de la conquista no solamente es la violencia armada, que fue tremenda, tanto en el 1200 como en 1512, sino también la lucha ideológica, la conquista de las mentes, de los espíritus, de las almas, ¿no? Para hacerlas sumisas. O sea, un detalle, bueno, todos nos acordamos de la cruzada de 1836-39 y con quién estuvo la Iglesia, pero también cuando otro movimiento popular muy importante, que es la gamazada de 1893-94, en la que todo el país se adhiere y apoya la movilización popular que hay en la Alta Navarra para defender las libertades y los fueros, la Iglesia otra vez manda una carta pastoral a las parroquias de la Alta Navarra desmovilizando, diciendo que hay que obedecer a la autoridad legítima y que eso de veleidades subversivas, que ni hablar. O sea, con esto yo no estoy haciendo nada de temas meterme con la religión en sí, sino simplemente con la política que ha hecho la jerarquía eclesiástica de connivencia con las conquistas y con la continuidad de las mismas. Bueno. Esto ha traído, bueno, estos fenómenos de conquista, pues han traído una serie de situaciones que
que afectan directamente a la realidad, a lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, por un lado, la libertad tanto individual como colectiva de todos nosotros se ve afectada. O sea, no somos una sociedad en igualdad de condiciones como pueden ser las otras sociedades soberanas europeas que tienen su propio Estado, ni somos igual en el Estado español que lo que es la sociedad castellana. O sea, la sociedad castellana tiene su Estado y nosotros no tenemos Estado que garantice nuestros derechos civiles, que pueden ser derechos, pues el derecho privado, nuestros códigos civiles, nuestra administración de justicia propia, luego nuestros derechos políticos, nacionales, nuestra Constitución, nuestras relaciones con el resto de las naciones. A esto es importante tener en cuenta que este pueblo, esta sociedad nuestra, tiene sujeto político, pero claro, ese sujeto político completo es Navarra, en el sentido de que Navarra recoge la globalidad de esos derechos. Cuando se dice muchas veces la historia como si fuese algo que se puede olvidar o que no tiene importancia, no, la historia es fundamental. O sea, la historia, en estos momentos hemos estado en Cataluña y para los catalanes es clave. O sea, tanto en la aprobación del proyecto de defensa de la soberanía, que lo hicieron a principios de año, el 60% del texto son referencias históricas. O sea, el texto aprobado por el Parlamento de Cataluña. De ahí la importancia. Es que precisamente en la historia está nuestro Estado, nuestra nación, y claro, si se oculta la historia, nos están ocultando y nos están negando que somos una nación, que tenemos nuestro propio Estado. Entonces no es totalmente nimia la negación, o sea, no es algo superficial que no tiene importancia, ¿no? Claro que tiene. O sea, la historia precisamente es la que nos hace ver que somos una sociedad política, no solamente una comunidad cultural, sino una sociedad política diferente, que no puede estar sometida a otra sociedad, porque claro, como he dicho antes, pues la sociedad castellana que monopoliza al Estado español realmente sí tiene su sujeto político, sí tiene su nación, sí tiene su Estado, pero en nuestro caso no lo tenemos, no lo tenemos y no lo tenemos reconocido. Sí que lo tenemos porque también hay que tener en cuenta que no se nos puede meter en el saco o en el cajón desastre de las naciones sin Estado, porque claro, eso no sería cierto. Puede haber tres formas de encajar a las problemáticas de las naciones más o menos sometidas en Europa. Uno serían los estados que han sido conquistados, otras serían las naciones culturales y otras pues podrían ser las lenguas minorizadas. Pero el caso nuestro, también como el de Cataluña y Escocia, somos estados conquistados. Y eso tiene una gran importancia, no se le ha dado, hay que ver que no se le ha dado, pero que precisamente estamos viviendo las consecuencias de no valorar, de no tener en su justo lugar la importancia que tiene ser una nación con Estado, ¿no? Este país, pues hasta 1620 era un Estado, o sea, era reconocido en los tratados internacionales europeos. Después, a partir de 1620, deja de ser un sujeto activo en las relaciones internacionales y se convierte en un sujeto pasivo. Pero, curiosamente, el tratado internacional suscrito entre España y Francia para regular
la frontera pirenaica, o sea, y en concreto la que va desde la NE, o sea, la NE, Mesa de los Territorios ANE, hasta Hendaya, es un tratado firmado en 1856 en Bayona por las representaciones de los dos estados, y curiosamente hablan del sujeto pasivo, hablan de Navarra, y hablan precisamente en el primer artículo, bueno, antes del primer artículo, en el párrafo anterior, y dicen Navarra hemos tenido en cuenta para realizar la delimitación del Estado de la República Francesa y bueno, en aquel momento era del Imperio Francés y de la monarquía y del Reino de España. Hemos tenido en cuenta la documentación y los derechos que había anteriores a la división de las dos Navarras. O sea, y como si no fuese eso importante. O sea, parece que eso, pues, como quien no dice nada, pues no, casi nada. O sea, casi nada. Eso es como si Estados Unidos y Rusia, cuando liberan a Alemania del horror nazi, pues dicen ahora hemos tenido en cuenta la documentación histórica de Alemania para establecer los límites de la división de las dos Alemanias. Bueno, pues exactamente eso pone en el tratado vigente entre España y Francia para dividir a la Navarra del Norte de la Navarra del Sur. Esto es una demostración de la importancia que tiene conocer los tratados, el conocer la existencia de nuestra realidad como sujeto pasivo en las relaciones internacionales, conocer la historia de la diplomacia navarra y de los tratados internacionales que afectan tanto cuando era independiente como después de dejar de ser independiente, pero como sujeto pasivo que continúa siéndolo. Yo estuve en el año 2006 en Estrasburgo, cuando se trató de una manifestación del Parlamento a favor de la pacificación del País Vasco, y bueno, allí todos hablaron, la mayoría de los grupos y de los representantes de los partidos europeos, sobre que realmente había unos derechos que en realidad no se trataba meramente de un problema interno del Estado español, sino de un problema internacional, de un problema europeo y del reconocimiento de la soberanía, de la autodeterminación de una sociedad, ¿no? O sea, que es la única forma de verlo. O sea, entonces, esto que es tan sencillo y que podemos seguir hablando luego en las preguntas, no lo tenemos en cuenta, no se está teniendo en cuenta. Estamos hablando de algo pues mucho más alejado de lo que son los derechos políticos de una sociedad y de sus individuos y de sus ciudadanos, sino simplemente pues hablamos evidentemente pues sí de una identidad. Se oye hablar mucho a los políticos de identidad, pero realmente eso que se llama identidad en realidad tiene que estar amparado por los derechos. O sea, lo importante son los derechos, porque tenemos derecho a hablar en nuestra lengua, tenemos derecho a que nuestra lengua sobreviva y se desarrolle y se recupere de la sustitución a la que se ha visto postrada, sí, y también pues de otras cosas, ¿no? de nuestra cultura, ¿no? Después de la lengua, que es de la más clara y probablemente de las manifestaciones más importantes, pues hay muchísimas. Nuestros derechos económicos, cómo vamos a planificar el aprovechamiento de nuestros recursos, tanto fiscales como industriales, como de todo tipo, recursos naturales, cualquier tipo de planificación. No somos realmente soberanos para hacerlo. La educación, la sanidad, las infraestructuras,
todo en la planificación. Realmente las comunicaciones no dependen de nosotros. Existe otra sociedad que sí se beneficia directamente de ello, o sea, en todas esas planificaciones, en todas esas concepciones, ¿no?, de comunicaciones, de educación, de sanidad, etc. O sea, no podemos dejarnos engañar con que, bueno, pues ya tenéis una autonomía, ya os regís, pero claro, es una autonomía supeditada, subordinada, no es soberanía, no es nuestro Estado, nuestra nación, lo que hemos tenido y a lo que tenemos derecho. Bueno, yo creo que va a ser mejor que vaya terminando. En resumidas cuentas, quieren que nos contentemos con la media naranja. Con media naranja, el problema es que, claro, si es media naranja ya le falta la piel en el corte y por ahí entra pues el oxígeno y se oxidan los gajos y se llegan a pudrir. Sin embargo, con la otra media entera y con la piel, pues esa naranja continúa, ¿no? Continúa. Eso es, el símil es, la naranja, media naranja sería solo la comunidad cultural y la naranja entera es la sociedad política, con su piel, con su gruesa piel que protege al conjunto, a los derechos individuales y políticos y a los derechos también culturales, lingüísticos de esa sociedad. Entonces, de ahí que es importante, es indispensable tener en cuenta esa realidad estatal que es Navarra. O sea, parece decir, hombre, ¿por qué tanto Navarra? Porque podía ser, decir, bueno, pues podía ser solamente la comunidad vasca, solamente vasco, pero es que vascos somos todos, pero además de vascos también somos navarros. Navarros con ese mensaje precisamente, con esa complejidad, con esa plenitud social y política. Es un tema importante, o sea, porque ahora hemos visto la vía catalana. Claro, la vía catalana no solamente es la lengua catalana, sino que es todo. O sea, es la sociedad civil catalana, que además está llevando la vanguardia y que de alguna manera está obligando a las fuerzas políticas, a los políticos de Cataluña, a ir hacia la recuperación de la independencia. O sea, no les dejan salirse ni un ápice del camino. Aquí eso pues es difícil. La sociedad civil todavía le falta probablemente el conocimiento pleno de qué es como sociedad civil. Hace un par de años había un vicepresidente en Iruña, en el gobierno de la Alta Navarra, presidido ya por Barcina, bueno, es lo mismo. Y este señor, pues en una entrevista dijo que en Navarra no había sociedad civil, y se quedó tan ancho. Él podría haber sido de Tudela, pero es de Zaragoza. Y dice, no, en Navarra no hay sociedad civil, solamente no hay más que los partidos, algunos sindicatos y la Cámara de Comercio. O sea, nada más. Dice, pero eso no es sociedad civil, o sea que no había sociedad civil según él. Claro, no hay sociedad civil porque no la quiere ver. O sea, según, claro, él y los que están en ese poder impostor, ese poder de los conquistadores, sí que para ellos, pues, como el resto de Navarra, la Navarra real, no la ven o no la quieren ver, o sea, la Navarra de los conquistados no existe, pues tampoco existe sociedad civil. Yo creo que ahí este personaje, que ya no sé, últimamente no se le oye, parece que ha desaparecido, bueno, también es verdad que es de los que tenía la mano larga y también aparece en lo de la CAN y en otros sitios, y ahora pues se ha difuminado. Pero bueno, nos hace ver claramente lo que supone
la sociedad civil. De alguna manera, él gráficamente nos lo enseña. O sea, la sociedad civil es precisamente todos los ciudadanos y ciudadanas, los ancianos, los niños, todos que tienen sus derechos y que en esta realidad, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la Comunidad de Navarra, llamadas comunidades, ya con una orientación bastante minorizadora, porque comunidad no es lo mismo que sociedad, o no es lo mismo que por supuesto un Estado, una sociedad soberana. O sea, buscan precisamente el subterfugio de llamarle comunidad, o comunidad foral, o comunidad autónoma, con una clara orientación minorizadora. Entonces, por eso esta sociedad civil nuestra, bueno, pues está ocultada, negada. O sea, no tenemos sociedad civil, no se nos reconoce, porque claro, la sociedad civil tiene unos derechos. Una sociedad civil diferente a la sociedad civil española. Entonces, ahí está la clave precisamente. No se nos reconoce una sociedad civil, una sociedad que tiene su estatalidad, que tiene sus derechos, todos sus derechos. Bien, pues por eso lo que debiéramos tener en cuenta precisamente, no solamente la Euskalbidea, sino la Nafarbidea, independencia para la independencia, ¿no? A la independencia, el camino a la independencia. Y bueno, no sé cómo vamos a tiempo. Sí. Las consecuencias de la conquista tienen una gravedad enorme y hoy las padecemos. Por ejemplo, la división territorial. La división territorial se nos ha dado a entender como que es casi algo pues eterno, o sea, como si el Saspiabat fuese pues algo que existe casi desde la Edad de Piedra, ¿no? El Saspiabat, los territorios históricos, las provincias, son fruto de las sucesivas conquistas. O sea, Castilla va conquistando el territorio, pues primero La Rioja, luego parte de Vizcaya, hasta 1175, bueno, pues llegan prácticamente hasta Bilbao, y luego el resto de Vizcaya hacia el este, pues cae en 1200, y Guipúzcoa y Álava. De 1512 la Alta Navarra. O sea, claro, son porciones creadas única y exclusivamente por los conquistadores. No son fruto de una decisión de los ciudadanos, de la gente que allí vivía, vamos a hacer una demarcación, no, eso no es así. O sea, única y exclusivamente obedece a la voluntad de partición. En realidad son la arquitectura de la dominación, no son nada pensado por los vascos para regirse mejor, es de eso nada. Con los siglos sí que luego, bueno, esas divisiones van creando pues una institucionalización dependiente siempre del poder de los conquistadores. Y esa división territorial también conllevaba una división social y cultural y económica y lingüística. O sea, el Koldo Zuazo ya dijo también que, bueno, como en sus estudios filológicos, que la unidad de la lengua estaba en la unidad territorial de Navarra, pero que precisamente la dialectización es fruto de la partición del territorio. Eso tiene una gran importancia y de cara al futuro. O sea, realmente
tenemos que pensar que la unidad está en la sociedad, en el conjunto de la sociedad. No pensemos en esos compartimentos estancos territoriales, provinciales, sino que tenemos que pensar en que por encima de esas fronteras impuestas está nuestra realidad unitaria, como sociedad política, como sociedad cultural también, como comunidad cultural, pero nunca como algo fruto de un 3 más 4, 7 igual a 1, no, en realidad es porque somos uno, somos una sociedad. Y ahí tiene una repercusión clarísima la conquista, los efectos de la conquista. O sea, no es que fuese, o sea, que inocuo, como he comentado antes, lo que ocurrió en 1200 o en 1512, ¿no? Es que tiene unos efectos durísimos en la división de nuestra sociedad, y por eso hoy cualquier planteamiento de futuro tiene que tener en cuenta eso. No es lo mismo la partición que padecemos en la Navarra Osoa o en Euskal Herria que la que tienen en los países catalans. O sea, los países catalans son unidades políticas y sociales muy antiguas. O sea, porque prácticamente el Principado de Cataluña pues coincide con el Principado catalán, el reino catalán, antes de la conquista. Tenía la Corona de Aragón, que su capital realmente era Barcelona, pero bueno, estaba también el reino de Aragón, con capital en Zaragoza, el reino de Valencia, con capital en Valencia, el reino de Mallorca, y esos eran como estados, eran una especie de confederación, la Corona de Aragón. Y claro, por eso ahora cuando se habla de países catalanes realmente están hablando de los países de la lengua catalana y de alguna manera también de aquel estado pues casi confederal que existía, ¿no? Pero no es nuestro caso, ¿eh? Nuestro caso se parecería mucho más a dividir Lérida, Gerona, Tarragona y Barcelona. O sea, es esa la realidad. O sea, también el Estado español quiso partir el Principado, pero los catalanes tuvieron la suficiente fuerza para mantener la unidad. Desde 1714, aunque fueron derrotados en la Guerra de Sucesión y fueron conquistados, la ciudad de Barcelona se resistió heroicamente, habiendo decidido la Junta del CEN de Barcelona resistir hasta el final, bueno, heroicamente. Por eso pues el fosar de les Moreres, la Diada, se depositan flores a los mártires de la independencia de Cataluña que cayeron el 11 de septiembre de 1714, precisamente en recuerdo de la lucha por la independencia del pueblo catalán hace 300 años. Y por eso el año que viene también quieren volver a ser independientes, porque coincide con los 300 años de esa lucha patriótica de los catalanes. Entonces, tenemos que ver con claridad, o sea, nosotros, nuestro Principado, o sea, nuestro Estado catalán es toda Navarra única, unida, la Navarra conquistada y dividida. Ese es nuestro sujeto político unitario, y nuestra unidad territorial. O sea, es una falsa apreciación y un mal planteamiento político el entender que hay sujetos políticos diferentes o que hay diferentes escalas entre lo que es pues la Comunidad Autónoma Vasca o la Navarra Oriental, entendiendo que, bueno, pues que son provincias diferentes, bueno, pero nosotros no lo podemos admitir. Para nosotros existe la unidad del territorio y la unidad de la sociedad. Eso es intocable. Y eso se puede hacer. ¿Por qué se puede hacer? Pues tan sencillo como que la sociedad civil no tiene fronteras. La sociedad civil en Cataluña, por ejemplo,
pues funciona, aunque hubieran tenido fronteras dentro, no las hubieran respetado. O sea, existe una Asamblea Nacional de Cataluña que organiza a toda la sociedad civil, con asambleas territoriales, creo que son 250 asambleas territoriales, las asambleas sectoriales, de organizaciones profesionales, y luego también, bueno, un secretariat con 75 representantes de todas esas asambleas territoriales. Entonces han creado esa organización, y es la sociedad civil organizada con el único objetivo de recuperar la independencia y la soberanía de los catalanes y catalanas. Entonces, eso, que para los catalanes no existe ningún otro medio, otro objeto al que agarrarse, sino simplemente la voluntad de la sociedad. Para eso no necesitamos provincias ni territorios, o sea, eso se hace directamente aquí. Pero claro, para eso necesitamos el conocimiento de la unidad previa, el conocimiento de la unidad territorial navarra, porque si no ya nos está fallando la base. O sea, tenemos que recuperar el conocimio de que hemos sido una nación única. El nombre es muy importante, o sea, el recuperar el nombre de Navarra no es en detrimento de Euskal Herria, sino todo lo contrario, precisamente refuerza absolutamente a Euskal Herria. Euskal Herria es la comunidad cultural, fundamentalmente la comunidad lingüística, que se ve reforzadísima al estar apoyada en esa realidad política, en esa realidad social que la engloba, que la protege. Entonces, son dos elementos, como muchas veces se ha dicho, ¿no? Dos caras de la misma moneda, la Euskal Herria y Navarra, en el sentido de la comunidad lingüística y la sociedad política. Algo que es sencillo, parece que es sencillo de entender, pero que se irá abriendo camino. Yo pienso que cada vez los vascos lo sabemos mejor, y bueno, está llegando el momento de ponerlo en práctica. En Cataluña ya tenían el camino bastante andado, porque claro, ellos parten de que hace 300 años la sociedad catalana se defendió unitariamente contra los ejércitos borbónicos franco-españoles, porque también había una gran parte del ejército que les ataca es francés y castellano. Ellos tienen una movilización totalmente nacional y patriótica, muy desigual, porque además habían tenido aliados en los Austrias y en Inglaterra, pero les abandonan. O sea, habían llegado a firmar tratados de ayuda, pero llegó el momento que les abandonan y los dejan a su suerte. Pero bueno, ahora la sociedad catalana, ella sola, con su capacidad de organización, pues está saliendo, lo está haciendo, o sea, realmente está dejando atónitos al mundo entero, ¿no? que ve cómo una sociedad se organiza y manifiesta con nitidez su voluntad de ser ella misma, de ser libre, de recuperar sus derechos, de ejercerlos sin detrimento de ningún otro, sino simplemente que se le reconozcan en plano de igualdad, como otras naciones europeas. Es la hora, realmente es la hora. O sea, es curioso que el año que viene 3 naciones de la Europa occidental ya hayan anunciado sus referéndums de consagración o de formalización de la independencia, porque realmente ellos ya son independientes. En Cataluña, la sociedad catalana mayoritariamente ya es independiente, o sea, ya se han desconquistado mentalmente, ya son ciudadanos del mundo. Solo les falta, claro, el reconocimiento de los estados soberanos, pero bueno, eso están decididos a conseguirlo. Y bueno, lo mismo harán los escoceses o los flamencos. En nuestro caso, todavía no hemos llegado a ese nivel de
de reconocimiento propio de que somos una sociedad unitaria, una sociedad política, que tenemos derecho a recuperar la independencia que hemos tenido, que no se nos vuelva a reconocer en el marco de las naciones europeas, bueno, y del mundo, esa soberanía. Entonces yo creo que la desconquista en gran medida es un proceso tan interno, interno, lo tenemos que hacer nosotros, y todos los individuos, todos los ciudadanos y ciudadanas, en todos los sitios, en el trabajo, en el colegio, en casa, en la familia, con los amigos, reconocer que somos una sociedad conquistada y que debemos ser libres, pero no por ser más, pero tampoco menos que los demás, sino iguales. Entonces, esto es algo que lo debemos hacer nosotros, no esperemos que nos lo vayan a hacer nadie, ni otra nación, ni la Iglesia, ni los partidos, sino lo tenemos que hacer desde la ciudadanía y exigir, como han hecho en Cataluña, exigir a los partidos que se mojen, que de alguna manera cumplan la voluntad y los deseos de los ciudadanos. Creo que ese es lo que se puede sacar como ejemplo, o bueno, como consecuencia de lo que está haciendo Cataluña. O sea, es algo que nos sirve de modelo, un referente que nos hace pensar a los vascos que ahora pues estamos realmente en una especie de tinieblas en estos últimos años, ¿no? Quizás esta última década o menos, que parecía que nos íbamos a comer el mundo, ¿no? Porque realmente en Europa Occidental los que más ruido metíamos éramos los vascos, parecía que éramos los más independentistas, que casi teníamos la independencia al alcance de la mano, y ahora resulta que nos estamos quedando atrás. Y bueno, los catalanes tampoco lo entienden, no lo entienden, porque ellos nos tenían casi como los hermanos mayores, como modelos, y ahora pues no lo somos. Entonces, yo creo que todos son temas que tenemos que pensar. Y bueno, yo creo que ya voy. Entonces, bueno, como seguramente que se habrán planteado muchos interrogantes, pues bueno, yo haré lo que pueda para contestar. Lehenengo eskatuko dizuet mesedez txalo bero bat Tomasen dago.